Carlos, eres un buen policía pero parte de un sistema malo. Las palabras de Óscar Naranjo tuvieron el efecto de una bomba en la estación de policía a medianoche. El comisario Carlos estaba confundido. Óscar, ¿por qué estás aquí? ¿A esta hora? A esta hora porque antes del amanecer se firmará la orden de muerte de 20 inocentes. Óscar volcó documentos sobre la mesa. Y tú, sin darte cuenta, eres el policía que va a firmar esa orden. Carlos miró los documentos, sus ojos se agrandaron. Estos son mis informes. Sí, pero informes falsos. Te usaron, Carlos. Ahora es tiempo de conocer la verdad. Esa noche Carlos tomaría la decisión más difícil en sus 20 años de carrera. Era una noche fría de diciembre cuando el comisario Carlos Mendoza terminaba su turno en la Estación Central de Policía de Bogotá. A los 45 años, había dedicado la mitad de su vida al servicio policial, creyendo firmemente que protegía a los ciudadanos honestos de los criminales. Esa noche, como tantas otras, revisaba los expedientes del día antes de irse a casa con su esposa María y sus 2 hijos. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. A las 11:47 de la noche, mientras organizaba los últimos papeles de su escritorio, escuchó pasos firmes en el pasillo. Era extraño porque a esa hora la estación estaba prácticamente vacía, solo quedaban él y 2 agentes de guardia. Cuando levantó la vista, vio una figura familiar caminando hacia su oficina, Óscar Naranjo. «¿Óscar? ¿Qué haces aquí tan tarde?» Carlos se sorprendió al ver a su viejo conocido. Habían trabajado juntos en algunos casos años atrás, y aunque respetaba la integridad de Naranjo, sabía que su visita nocturna no podía ser casual. Óscar entró a la oficina sin esperar invitación, cerró la puerta tras de sí y activó un pequeño dispositivo que bloqueaba cualquier escucha. «Carlos, necesitamos hablar. Y necesitamos hacerlo ahora». Su rostro mostraba una gravedad que Carlos nunca había visto antes. «¿Qué está pasando, Óscar? Me estás preocupando». «Deberías estar preocupado. Muy preocupado». Óscar se sentó frente al escritorio, sacó un maletín y lo colocó sobre la mesa. «Carlos, ¿recuerdas la operación Limpieza Verde que dirigiste el mes pasado?» «Por supuesto. Arrestamos a 20 terroristas que planeaban ataques contra infraestructura civil. Fue una de mis mejores operaciones». La sonrisa de satisfacción en el rostro de Carlos se desvaneció cuando vio la expresión sombría de Óscar. «Carlos, esos hombres no eran terroristas. Eran campesinos inocentes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se quedó inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué acabas de decir?» La voz de Carlos apenas era un susurro. «Lo que oíste. Los 20 hombres que arrestaste son completamente inocentes. Campesinos que se oponían a la venta forzosa de sus tierras a una corporación multinacional». Óscar abrió el maletín y comenzó a sacar documentos. «Pero tengo pruebas sólidas, testimonios, evidencia física». Carlos intentó defenderse, pero su voz se quebraba. «Carlos, todas esas pruebas fueron fabricadas. Los testimonios fueron comprados, la evidencia fue plantada, y los informes fueron manipulados antes de llegar a tus manos». Óscar colocó el primer documento frente a Carlos. «Aquí está el verdadero perfil de Miguel Rodríguez, a quien arrestaste como líder terrorista. Es un maestro de escuela que dirigía protestas pacíficas contra el desalojo de su comunidad». Carlos tomó el documento con manos temblorosas. La fotografía mostraba a un hombre de mediana edad rodeado de niños en una escuela rural, sonriendo mientras enseñaba matemáticas en una pizarra improvisada. «Esto no puede ser cierto», murmuró Carlos, pero su voz perdía convicción con cada palabra. «Aquí está Antonio Vargas, tu supuesto experto en explosivos, punto». Óscar mostró el segundo documento. «Es un mecánico que reparaba las bombas de agua de la comunidad. Por eso tenía conocimientos técnicos».
La fotografía mostraba a un hombre mayor con las manos manchadas de grasa, sonriendo junto a una bomba de agua que acababa de reparar para su pueblo. Y aquí está Pedro Santos, el financista de la célula terrorista. Es un pequeño comerciante que había reunido dinero para contratar un abogado que defendiera los derechos de su comunidad. Carlos sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Cada documento que Oscar le mostraba destrozaba una pieza más de lo que había creído durante años. ¿Cómo sabías esto, Oscar? ¿Cómo obtuviste esta información? Porque he estado investigando esta operación desde el principio. Algo no cuadraba en los informes que llegaban a mi oficina. Oscar sacó una grabadora digital. Carlos, lo que vas a escuchar te va a impactar. Pero necesitas conocer toda la verdad. Presionó reproducir. Una voz masculina desconocida llenó la oficina. El comisario Mendoza es perfecto para esta operación. Es honesto, trabajador y jamás cuestionaría órdenes superiores. Una segunda voz respondía: ¿estás seguro de que no sospechará nada? Completamente. Le daremos evidencia tan convincente que ni se le ocurrirá dudar. Es el tipo de policía que cree ciegamente en el sistema. Carlos se había puesto pálido. ¿Quiénes son esas voces, Oscar? La primera es el coronel Eduardo Santamaría, tu superior directo. La segunda es Roberto Vázquez, representante de Corporación Tierras Doradas, la empresa que quiere esas tierras. Oscar pausó la grabación. Carlos, fuiste elegido específicamente para esta operación porque sabían que harías tu trabajo sin hacer preguntas incómodas. La grabación continuó con detalles que helaron la sangre de Carlos. Una vez que Mendoza arreste a los líderes comunitarios, el resto de campesinos se rendirá. Podremos comprar las tierras por una fracción de su valor real. ¿Y qué pasará con los arrestados? Oficialmente, intento de fuga durante el traslado a la prisión de máxima seguridad. Accidente trágico pero necesario. Carlos sintió náuseas. Oscar, estás diciendo que van a asesinar a esos hombres. No van a hacerlo, Carlos. Lo están haciendo. El traslado está programado para mañana a las 6 de la mañana. Les han asignado una ruta que pasa por una zona de alto riesgo, donde será fácil simular un ataque. Oscar mostró el itinerario oficial del traslado. Carlos, en menos de 8 horas, 20 hombres inocentes van a morir. Y oficialmente, será culpa tuya por haberlos arrestado como terroristas. Carlos se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y miró la ciudad dormida. Oscar, no puedo creer que todo mi trabajo haya sido una mentira. No todo tu trabajo, Carlos. Has sido un policía ejemplar durante 20 años. Pero en esta ocasión, te usaron. Oscar se acercó a él. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer? Si todo lo que dices es cierto, ya es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Pero tienes que actuar ahora. Oscar regresó al escritorio y sacó más documentos. Aquí están las órdenes de liberación que puedes firmar esta misma noche. Como comisario a cargo, tienes autoridad para revisar casos con evidencia cuestionable. Carlos se volvió hacia él. ¿Y después qué? ¿Crees que me van a dejar vivir después de arruinar su plan? Por eso estoy aquí, Carlos. No estás solo en esto. Oscar reveló su plan. Mañana a las 5 de la madrugada, justo antes del traslado programado, vas a anunciar que descubriste irregularidades en la evidencia. Vas a liberar a los 20 hombres y transferir el caso a una jurisdicción independiente. Y la evidencia de la conspiración. Ya está en manos de 3 fiscales diferentes, 2 periodistas internacionales y una organización de derechos humanos. Si algo nos pasa, todo sale a la luz automáticamente. Carlos se sentó pesadamente en su silla. Oscar, ¿por qué me estás ayudando? Podrías simplemente exponer esto sin involucrarme. Porque eres una buena persona, Carlos. Y porque necesito que entiendas que fuiste víctima, no cómplice.
Oscar se inclinó hacia adelante. Además, necesito tu testimonio para completar el caso contra los verdaderos culpables. En ese momento, Carlos tomó uno de los expedientes de los arrestados y lo abrió. Era el caso de Miguel Rodríguez, el supuesto líder terrorista. Mientras leía, recordó la noche del arresto. El hombre no había resistido, no había mostrado signos de radicalización, había preguntado repetidamente por qué lo arrestaban. Oscar, cuando arrestamos a Miguel Rodríguez, él me dijo que tenía estudiantes esperándolo para un examen al día siguiente. Pensé que era una mentira para generar simpatía. No era mentira, Carlos. Sus estudiantes lo esperaron todo el día. Algunos están con sus padres preguntando cuándo regresará su maestro. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo pude ser tan ciego? No fuiste ciego, Carlos. Fuiste engañado por expertos. La evidencia que te dieron era profesionalmente falsificada. Hasta yo habría caído en la trampa. Muéstrame todo, Oscar. Quiero ver cada documento, cada prueba. Necesito entender completamente lo que hice. Durante las siguientes 2 horas, Oscar mostró a Carlos la verdadera historia detrás de cada arresto. Corporación Tierras Doradas había identificado 50,000 hectáreas de tierra fértil perfecta para cultivos de exportación. Los campesinos que habían vivido allí durante generaciones se negaban a vender a los precios ridículamente bajos que ofrecía la corporación. La empresa había recurrido a una táctica que había usado exitosamente en otros países: crear una amenaza terrorista ficticia para justificar la intervención estatal. Habían contratado a una empresa de inteligencia privada para fabricar evidencia, sobornar testigos y manipular informes. El plan era brillante en su simplicidad: usar a un policía honesto como Carlos para dar legitimidad a arrestos completamente falsos. Aquí están los pagos, mostró Oscar. Corporación Tierras Doradas pagó 500 millones de pesos a la empresa de inteligencia privada, Seguridad Absoluta, para esta operación. ¿Y quién es el dueño de Seguridad Absoluta?, preguntó Carlos. El coronel Eduardo Santamaría, tu superior. Carlos sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Mi propio jefe. No solo tu jefe, Carlos. También hay jueces involucrados. El juez que firmó las órdenes de arresto recibió 200 millones de pesos. Oscar mostró los extractos bancarios. Y aquí están los testigos que dieron testimonio contra los campesinos. Cada uno recibió entre 10 y 50 millones de pesos. Carlos revisó las listas de pagos, reconociendo nombres de personas que había considerado fuentes confiables. Oscar, si esto es cierto, ¿cuántos otros casos han sido fabricados de esta manera? Esa es la pregunta más importante, Carlos. Y por eso necesito tu ayuda. Oscar reveló que la operación contra los campesinos era solo una pequeña parte de una conspiración mucho mayor. Corporación Tierras Doradas es subsidiaria de una empresa multinacional llamada Desarrollo Global. Esta empresa ha usado las mismas tácticas en Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. Mostró a Carlos un mapa con más de 30 ubicaciones marcadas en rojo. En cada lugar, han usado policías locales honestos para arrestar a opositores bajo cargos fabricados. Luego, los opositores desaparecen durante los traslados y las comunidades quedan indefensas. ¿Cuántas personas han muerto?, preguntó Carlos con voz quebrada. Más de 300 en los últimos 5 años. Campesinos, líderes comunitarios, maestros, médicos rurales. Cualquiera que se oponga a sus planes. Carlos se cubrió el rostro con las manos. Y yo estoy ayudándolos. Estabas ayudándolos, Carlos. Pasado. Ahora puedes ayudar a detenerlos. Oscar sacó el documento final, un plan detallado de expansión de desarrollo global en Colombia. Quieren controlar 2 millones de hectáreas en los próximos 10 años. Si no los detenemos ahora, miles de familias perderán sus tierras y sus vidas. El plan incluía una lista de 47 comunidades marcadas para intervención,
con fechas programadas y policías asignados para cada operación. Carlos vio su propio nombre asignado a 3 operaciones futuras. Me iban a usar 3 veces más. Al menos. Eres muy efectivo, Carlos. Nunca cuestionas órdenes, siempre sigues protocolos, y tienes una reputación impecable. Eres el policía perfecto para dar credibilidad a arrestos falsos. Pero ya no, Oscar. Si hago esto, si libero a estos hombres, mi carrera termina. Tu carrera como policía corrupto termina, Carlos. Pero tu carrera como defensor de la justicia apenas comienza. Carlos caminó nuevamente hacia la ventana. El amanecer estaba comenzando a iluminar el horizonte. Oscar, tengo familia. Mi esposa, mis hijos. Si hago esto, estarán en peligro. Si no haces esto, Carlos, ¿cómo vas a vivir contigo mismo? ¿Cómo vas a mirar a tus hijos sabiendo que permitiste que asesinaran a 20 inocentes? Oscar se acercó a él. Además, ya tengo un plan para proteger a tu familia. Hay agentes federales esperando para trasladarlos a un lugar seguro tan pronto como liberemos a los prisioneros. Agentes federales. Carlos, esto va más alto de lo que imaginas. Hay gente en el gobierno que sabe lo que está pasando y quiere detenerlo. Pero necesitan evidencia sólida y testimonios creíbles. Como el mío. Exactamente como el tuyo. En ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Era el coronel Santamaría. Carlos, hay un cambio de planes. El traslado se adelanta a las 4 de la madrugada. Quiero que supervises personalmente. Carlos miró a Oscar, quien asintió. Entendido, coronel. Estaré listo. Cuando colgó, Oscar dijo, se están poniendo nerviosos. Alguien les filtró que hay una investigación en curso. Eso significa que sospechan de ti. Probablemente. Por eso necesitamos actuar ahora mismo. Oscar miró su reloj. Eran las 3:15 de la madrugada. Carlos, tienes 45 minutos para tomar la decisión más importante de tu vida. Carlos se sentó en su escritorio y tomó las órdenes de liberación que Oscar había preparado. Si firmo esto, no hay vuelta atrás. Si no lo firmas, tampoco hay vuelta atrás. Pero en un sentido muy diferente. Carlos tomó su pluma y la sostuvo sobre los documentos. Su mano temblaba. Oscar, ¿estás completamente seguro de que estos hombres son inocentes? Completamente seguro, Carlos. Tengo evidencia que lo prueba sin lugar a dudas. ¿Y estás seguro de que van a intentar matarlos durante el traslado? Tengo las grabaciones donde lo planean, Carlos. Es esa grabación que escuchaste hace 2 horas. Carlos respiró profundamente, pensó en sus hijos, en su esposa, en los 20 hombres inocentes esperando en las celdas de abajo. Pensó en los 300 que ya habían muerto, en las miles de familias que podrían sufrir el mismo destino. Oscar, si hago esto, quiero garantías de que mi familia estará segura. Ya están bajo protección, Carlos. Desde hace 2 horas. ¿Cómo? Los agentes federales llegaron a tu casa a las 1 de la madrugada con una historia sobre una amenaza creíble contra familias de policías. Tu esposa y tus hijos están en una casa segura. Con esa garantía, Carlos firmó las órdenes de liberación. Una por una, 20 firmas que salvarían 20 vidas. Cuando terminó, miró a Oscar. ¿Y ahora qué? Ahora vamos abajo y liberamos a esos hombres. Luego llamamos a los medios y contamos la verdadera historia. Los medios. Carlos, esto tiene que ser público. Es la única manera de proteger a todos los involucrados y de detener futuras operaciones. Bajaron juntos a las celdas. Cuando Carlos abrió la primera celda y vio el rostro de Miguel Rodríguez, el supuesto terrorista que en realidad era un maestro de escuela, no pudo contener las lágrimas. Señor Rodríguez, soy el comisario Mendoza. Vengo a liberarlo. Hubo un error terrible. El hombre lo miró con confusión y esperanza.
¿Puedo regresar con mis estudiantes? Sí, señor. Puede regresar con sus estudiantes. Una por una, Carlos abrió las 20 celdas. Cada rostro que veía era el de un hombre trabajador, honesto, que solo había querido proteger su tierra y su forma de vida. Cuando liberó al último prisionero, Antonio Vargas, el mecánico de 60 años, el hombre le dijo: «Comisario, yo sabía que usted era un buen hombre. Vi en sus ojos que no creía completamente que fuéramos terroristas». ¿Cómo lo sabía? Porque un hombre malo no habría tratado a nuestras familias con respeto cuando nos arrestó. Usted les permitió traernos comida y mantas. Un hombre malo no habría hecho eso. Carlos se dio cuenta de que incluso en medio del engaño, su humanidad había brillado a través. A las 5:30 de la madrugada, cuando el coronel Santamaría llegó para supervisar el traslado, encontró las celdas vacías y a Carlos esperándolo con una sonrisa. «¿Dónde están los prisioneros, Mendoza?», gritó el coronel. «Liberados, coronel. Descubrí irregularidades graves en la evidencia». «No tenías autoridad para hacer eso». «Tenía toda la autoridad del mundo, coronel. Es mi deber como policía proteger a los inocentes». En ese momento, llegaron 3 vehículos llenos de agentes federales y 2 furgonetas de medios de comunicación. Óscar había coordinado perfectamente la llegada de refuerzos y prensa. El coronel Santamaría se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde. Las cámaras estaban rodando y Carlos estaba dando su testimonio completo frente a las cámaras. «Mi nombre es Carlos Mendoza, y durante 20 años he sido un policía honesto. Pero anoche descubrí que fui usado para arrestar a 20 hombres inocentes como parte de una conspiración para robar sus tierras». La historia explotó en todos los medios nacionales e internacionales. Para el mediodía, el coronel Santamaría estaba arrestado, 3 jueces estaban suspendidos y Corporación Tierras Doradas estaba bajo investigación internacional. Carlos se convirtió en el símbolo del policía que eligió la justicia por encima de la obediencia ciega. Recibió amenazas, pero también apoyo masivo de policías honestos de todo el país que habían sospechado durante años que algo estaba mal en el sistema. Su testimonio llevó al descubrimiento de 23 operaciones similares en toda Colombia, resultando en la liberación de 156 prisioneros inocentes y el arresto de 67 funcionarios corruptos. La investigación se extendió internacionalmente, llevando al desmantelamiento de Desarrollo Global y sus operaciones en 6 países. Carlos nunca regresó a ser el mismo policía de antes. Se convirtió en el director de una nueva unidad especializada en investigar arrestos sospechosos y proteger derechos humanos. Su primer caso fue revisar más de 500 arrestos realizados en los últimos 5 años, encontrando que 89 habían sido fabricados usando la misma metodología. Óscar se convirtió en su socio principal en esta nueva misión, trabajando juntos para crear un sistema que nunca más permitirá que policías honestos fueran usados como herramientas de injusticia. Miguel Rodríguez, el maestro que había sido arrestado como terrorista, regresó a su escuela donde fue recibido como un héroe por sus estudiantes. Escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en lectura obligatoria en academias de policía de toda América Latina. Los 20 hombres liberados se convirtieron en defensores de derechos humanos, trabajando con organizaciones internacionales para prevenir casos similares en otros países. Su testimonio colectivo ayudó a exponer el modelo criminal que Desarrollo Global había usado durante años. Antonio Vargas, el mecánico, estableció un taller de reparaciones que se especializaba en mantener vehículos de organizaciones de derechos humanos, donando sus servicios gratuitamente. La esposa de Carlos, María, inicialmente asustada por los cambios en sus vidas, se convirtió en una defensora apasionada del trabajo de su esposo. Sus hijos crecieron entendiendo que su padre había elegido hacer lo correcto cuando enfrentó la decisión más difícil de su vida. La casa segura donde habían estado durante las primeras semanas se convirtió en el centro de operaciones para una red de protección de familias de policías que denunciaban corrupción. 5 años después de esa noche que cambió todo,
Carlos reflexionaba sobre su decisión mientras revisaba casos en su nueva oficina. La placa en su escritorio no decía comisario, sino director de justicia policial. En la pared colgaba una fotografía de los 20 hombres que había liberado, todos sonriendo junto a sus familias en una reunión anual que celebraban cada año en la fecha de su liberación. Óscar entraba frecuentemente a su oficina para discutir nuevos casos, y siempre comenzaban sus reuniones recordando aquella madrugada cuando todo cambió. ¿Alguna vez te arrepientes, Carlos?, le había preguntado Óscar una vez. Nunca, había respondido Carlos sin dudar. Esa noche recuperé no solo mi humanidad, sino mi verdadera vocación como servidor público. La historia de Carlos Mendoza se enseñaba en academias de policía como ejemplo de integridad profesional y valentía moral. Su caso había establecido precedentes legales para proteger a policías que denunciaran corrupción y había inspirado reformas en sistemas policiales de todo el continente. Pero para Carlos, el mayor logro no eran los reconocimientos o las reformas, sino poder dormir tranquilo cada noche sabiendo que había elegido proteger a los inocentes cuando más lo necesitaban. Esa noche en la estación de policía, cuando Óscar Naranjo le había mostrado la verdad, Carlos había tenido que elegir entre ser un buen soldado del sistema o ser un verdadero servidor de la justicia. Su elección no solo había salvado 20 vidas, sino que había demostrado que incluso en los sistemas más corruptos, individuos valientes pueden marcar la diferencia. Y esa lección, transmitida a miles de policías jóvenes a través de su ejemplo, aseguraba que la justicia siempre tendría defensores dispuestos a arriesgar todo por hacer lo correcto.